Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Con autorización de la autora. Capítulo 27. Lady Amelie se bajó de la cama como si ésta estuviera hecha de pinchos, tomó a su pequeño hijo, lo colocó vertical sobre su pecho y simuló que lo ayudaba a expulsar gases. Se puso de espaldas a su excelencia, su mente dándole vueltas al problema que se le avecinaba. Observó el camarote con disimulo, buscando algún otro lugar donde poder dormir. La silla no se veía nada cómoda y el suelo de madera no tenía ni una mísera alfombra que lo cubriera. ¿Por qué tenía que ser Terrence un tacaño? Aunque probablemente no era tacañería, sino simple practicidad. ¿Para qué querría otra cama si en una podía dormir con Candice? Su hermana no pondría remilgos ni se sentiría aterrorizada por ocupar la misma cama que su marido, mucho menos de estar en la misma habitación. La del problema era ella. Thomas se quejó de la posición en que lo tenía con un suave gemido y lo cambió de postura, acostándolo en sus brazos. «Tal vez prefiere la cama», dijo su excelencia a su espalda. «Sí, eso debe ser», respondió a ella a regañadientes y luego se giró para volver a acostarlo, pero se quedó congelada. Lord Grafton, sentado en el colchón, se había deshecho de la levita y el chaleco. Tenía la camisa abierta de la parte superior. Todavía llevaba puestos los pantalones, gracias al señor. «¿Pasa algo?», preguntó a él y ella se apresuró a rodear la cama para acostar a Thomas por el otro extremo. «No, nada». «¿Se te pasó el mareo?» «Sí». «Me alegra. Lady Candice lo pasa muy mal en cada viaje», mencionó. «Gracias, espero no me pase lo mismo con el correr de los días», respondió con toda la serenidad que pudo, agradecida porque su voz no demostrara lo nerviosa que se sentía, aunque por dentro temblaba. Lo miró levantarse e ir al biombo ubicado frente a la cama. Tras este había una jofaina con agua y un aguamanil. En las horas que estuvieron solas, lo usó para lavarse los pechos. Estos se le ponían pegajosos y olían todo el tiempo a leche. En el castillo se aseaba con frecuencia y quiso aprovechar a hacerlo antes de que alguna eventualidad le impidiera hacerlo. Luego de eso, Prudence había hablado con el marino de ojos rasgados para reponer el agua y éste le confirmó sus sospechas. Debían restringir su aseo y no gastar el líquido con la misma libertad que si estuvieran en tierra. Escuchó el sonido del agua y su mente la llevó a recordar el firme torso que sabía se ocultaba bajo la camisa. Se abenicó la cara con la mano derecha y de repente se sentía acalorada. Se miró el vestido y bajo este solo tenía puesto un fino camisón de tirantes con un pronunciado escote en el pecho. Tenía varios del mismo estilo. Los mandó confeccionar tras el nacimiento de Thomas. Cuando decidió que lo amamantaría y sus otros camisones para dormir le dificultaban la tarea por las noches. Sin embargo, en ese instante ya no le parecían tan prácticos. El movimiento al otro lado del biombo se detuvo. Se estrujó las manos. ¿Qué iba a hacer? Miró la silla al otro lado y de repente ya no le parecía tan incómoda. Sin pensar, se dirigió hacia allá, pero no se sentó. Se quedó parada junto a esta, frente a uno de los ventanucos, mirando a la densa oscuridad nocturna. Desde ahí se podía apreciar también el manto estrellado que, a lo lejos, parecía hundirse en el océano. La presencia de Lord Grafton a su espalda minutos después le provocó un escalofrío. No hacía falta que hablara para saber que lo tenía detrás de sí. Se cruzó de brazos y en un intento por disimular el temblor de su cuerpo, su excelencia, descalzo y solo con los pantalones puestos, observó la postura rígida de Lady Amelie. Su obvia tensión y nerviosismo le dejaba un regusto amargo en la boca. No deseaba incomodarla ni imponerle su presencia, pero tampoco quería salir del camarote y perder esta oportunidad. «Amelie», dijo, y su voz sonó baja, titubeante. Lady Grafton apretó su brazo izquierdo con la mano derecha, todavía con los brazos cruzados bajo su pecho. Se mordió el labio inferior para soportar el sollozo que ya tenía atorado en la garganta. Su pecho subía y bajaba acelerado, al mismo ritmo de su errática respiración. La mano de su excelencia sobre su hombro la sobresaltó.
Se alejó de él como si en lugar de su mano un hierro caliente la hubiera alcanzado. «Perdóname, no pretendía asustarte», musitó el duque, maldiciéndose en silencio. Lady Grafton, parada a varios pasos de su excelencia, con la silla de barrera entre ambos, se limpió las mejillas con disimulo. «Sé que no confías en mí», continuó él, atreviéndose a dar un par de pasos en su dirección. «Pero te aseguro que jamás volveré a hacerte daño». Lady Amelie no respondió, su labio inferior apresado otra vez entre sus dientes. «Esta noche solo quiero dormir junto a ti y nuestro hijo», confesó en un susurro. Las palpitaciones de la duquesa aumentaron de golpe, la garganta se le secó y unas gotas de sudor se le formaron sobre el labio superior y la frente. Dormir junto a ti y nuestro hijo. Podía hacerlo. Podía compartir la misma cama con él sin que el miedo se interpusiera entre ellos. Viva la hora, mi lady. El consejo que Prudence le diera esa misma tarde reverberó en sus pensamientos, opacando los propios. Podía hacerlo. Podía vivir el presente sin que el pasado se interpusiera en este. El pasado, pasado es. Nada puede hacer ya para componerlo. Las palabras de Prudence hacían eco en su cabeza. Lord Grafton bajó la cabeza y su mirada derrotada posada en el piso. La falta de respuesta de su esposa era ya una respuesta en sí misma. No necesitaba que la pronunciara en voz alta. Debí esperar más. Se recriminó antes de darse la vuelta y dirigirse al biombo donde su camisa colgaba atravesada por encima de éste. Se la puso con prisas, aguantando las gotas saladas que se acumulaban en sus ojos. Lo mismo las botas. Calzado y con la camisa puesta, caminó hacia la puerta de la cabina. Corrió hacia la izquierda el travesaño que atrancaba la hoja de madera por dentro y luego abrió. Se quedó unos segundos en el umbral con la esperanza de que ella lo llamara, pero no ocurrió. Salió a cubierta, dejando tras la puerta cerrada sus ilusiones rotas. Lady Grafton no podía dormir. Se mantenía en un duermevela en el que entraba y salía del sueño. En un momento de la madrugada tuvo una pesadilla, un horrible sueño en el que su excelencia irrumpía en el camarote y reclamaba sus derechos conyugales. Pero no era él quien la lastimaba, sino Lord Henry. Era el heredero Suffolk quien de repente aparecía en la habitación y lograba lo que en la realidad no. Se despertó aterrada, bañada en sudor y con el cuerpo tembloroso. La luz del candelabro, colocado sobre la mesa, proyectaba sombras en las paredes del camarote. Podía escuchar el acelerado latir de su corazón tronándole en los oídos, además de su respiración alterada. Le costó varios minutos separar el sueño de la realidad, comprender que estaba sola, con Thomas durmiendo a su lado y la puerta del camarote atrancada. Apartó la colcha con que se cubría y se sentó sobre el colchón. Tenía la garganta seca. La sentía rasposa como si hubiese gritado a voz en cuello. Bajó las piernas por un lado de la cama para levantarse e ir hasta la mesa donde había una jarra con agua y un vaso. Se sirvió un poco y lo bebió de golpe. Las imágenes de sus sueños se reproducían en sus pensamientos. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se llevó una mano a la garganta y su pulso palpitaba contra la palma de su mano. «¿Milady?» La voz de Prudence al otro lado logró tranquilizarla un poco. «Ábrame, por favor». Lady Amelie dejó el vaso sobre la mesa y se dirigió a la puerta para abrirle a su doncella. «¿Se encuentra bien?», preguntó Prudence. Su mirada preocupada detallaba el rostro pálido y ojeroso de su señora. La duquesa negó con la cabeza. Prudence entró al camarote y luego cerró a su espalda, tapando a Lord Grafton lo que ocurría dentro. El duque estaba parado a un par de pasos de la puerta, oculto a la vista de su esposa. Había estado sentado en un barril que Torus colocó frente a la puerta. «Yo vigilaré esta noche», le informó al preguntarle sobre ello y luego le explicó que era una medida que su capitán siempre tomaba con Lady Candice. Se quedaron los dos ahí, Torus en el barril y él sentado en el suelo junto a este.
En algún punto de la noche se quedó dormido y los gritos desesperados que salían del camarote lo despertaron de golpe. Se había levantado agobiado y aterrorizado porque alguien estuviera lastimándola mientras él fallaba miserablemente en protegerla. Ver a Torus en su puesto le supuso tal alivio que se tambaleó. «Debe ser una pesadilla», le dijo el hombre sin moverse del barril. Lord Grafton intentó abrir la puerta del camarote, pero esta no cedió. La barra de madera que la atravesaba al otro lado se lo impedía. Atormentado por los gritos angustiados de ella, golpeó la puerta llamándola. Pegó la oreja en la unión de la hoja de madera con el marco para intentar escuchar si realmente no había nadie dentro, pero lo que oyó hizo añicos su corazón. «¡No! ¡No! ¡Anthony!». Lo único que evitó que sus rodillas cedieran y cayera hincado al piso fue la presencia de Torus. «Ve por la doncella, por favor», le pidió. Su voz le sonó ajena, como si la frase hubiese sido dicha por alguien más. El pirata se fue a cumplir su petición y cuando regresó con la mujer, los gritos ya habían cesado. «Sentado aquí afuera, no va a conseguir nada», habló Torus minutos después de que Prudence entrara. Su excelencia no respondió ni tampoco dio muestras de haberlo escuchado. Estaba en el suelo con la espalda recargada de la pared del camarote, las piernas estiradas, la cabeza gacha y los brazos colgándole inertes en los costados. Tenía el aspecto de un hombre que se excedió con la bebida y ahora no era dueño de su cuerpo. «Tal vez prefiera la cofia. El viento allí es helado, cala los huesos y puedes morir de enfriamiento si te quedas dormido mucho tiempo», decía el hombre. Lord Grafton siguió en silencio sin prestar atención a las palabras del pirata. El capitán pasó varias noches allí antes de que Lady Perséfone aceptara compartir el camarote con él. Una leve tensión en el duque fue la única muestra de que esta vez sí lo escuchaba. Luego, en el castillo, Milady no le permitió entrar a su cama hasta que su unión fuera bendecida, pero él de todos modos se metió. Rió Torus, una carcajada seca y cascada. «Al capitán no le importa hacer trampas». «¿A qué te refieres? ¿Acaso Terence lastimó a...?» Torus negó con la cabeza. El humor del capitán era de perros por esos días, pero nunca le haría daño a Milady. La declaración del pirata le escoció. Él sí hirió a su esposa. Entonces, esperaba que Milady se durmiera para entrar a la alcoba y se iba antes de que despertara. Lord Grafton no dijo nada y Torus decidió que ya había hablado lo suficiente. 2 días más pasaron en alta mar con la misma rutina. Durante el día, Lady Amelie salía a la cubierta en compañía de Prudence y Thomas para que éste obtuviera un poco de sol por breves periodos porque, aunque lo tenía perfectamente abrigado, el viento frío podía enfermarlo. Por la noche, la doncella dormía en el camarote, aunque Prudence le informó que su excelencia y uno de los hombres, el gigante, se apostaban frente a esta para protegerla. Ella seguía asegurándola con la barra. En esos 2 días apenas había hablado con su excelencia. La cordialidad y el acercamiento que tuvieron en el último mes se rompió esa primera noche que pasaron en la goleta. Era consciente de que la distancia la mantenía ella. Una línea invisible que trazó lo separaba y aunque deseaba borrarla, no se atrevía. La 4ª noche en alta mar se quedó dormida apenas se acostó. Prudence se quedó despierta todavía, ordenando los baúles porque preveían llegar a puerto la noche siguiente. La puerta cerrada no tenía la barra todavía, como comprobó Lord Grafton cuando intentó abrirla y ésta cedió. «Excelencia, buenas noches». Prudence acompañó su saludo susurrando con una ligera reverencia. Lord Anthony respondió a su saludo con un asentimiento. Se dirigió a la cama como hacía cada noche y con cuidado tomó a su hijo en brazos. «Dulces sueños», musitó contra su frente, donde posó un suave beso. Prudence salió de la habitación para darle privacidad, pero el duque no lo notó, abstraído en el rostro de su hijo. Evitaba mirar a Lady Amelie. Verla era un doloroso recordatorio de la noche en que escuchó su angustiante súplica. Esa pesadilla le abrió los ojos, le hizo comprender el alcance del daño que causó en ella.
Ahora entendía con mayor claridad que tal vez nunca lograría su perdón del todo. Sin embargo, se conformaba con esto, con tener a su hijo con él y, quién sabe, quizás con el tiempo podría ver su rostro y no añorar su calor. Dio un último beso a Thomas y volvió a acostarlo. Cuando se irguió, buscó a Prudence con la mirada, pero no la vio. Supuso que estaba afuera, así que miró una vez más a su hijo y luego se dirigió a la puerta cerrada. Estaba a punto de abrirla cuando su nombre salió de labios de su esposa. «No te vayas». El pedido lo paralizó en el sitio. Tengo miedo. Pasada la impresión, se giró y caminó hasta la cama. Lady Grafton seguía dormida, pero respiraba agitada y una capa de sudor cubría su frente. «Amelie». La llamó en un susurro porque no se atrevía a tocarla. «Amelie, despierta». Pero Lady Amelie no despertó. Sus súplicas pronto se volvieron frenéticas. Su cuerpo se agitaba sobre la cama, sumido profundamente en una pesadilla. Lord Grafton se sentía impotente. Quería abrazarla, sacarla de su sueño con el calor de su abrazo, pero su último intento de tocarla y la reacción de ella continuaban frescos en su memoria. Sin embargo, cuando su duquesa comenzó a gritar, no lo soportó más. Se inclinó sobre ella, la tomó de las manos y le habló al oído. «Amelie, mi vida, despierta», musitó, su voz tomada por la preocupación y el dolor de ver a su esposa sufriendo. «Estás aquí, en el camarote del Perséfone, a salvo. Thomas duerme junto a ti y yo estoy junto a tu cama, velando tu sueño». Los temblores de Lady Amelie fueron apaciguándose con cada palabra dicha por él hasta que su respiración se tornó normal. Lord Grafton se quedó un momento ahí, con sus manos envolviendo las de ella y su aliento acariciándole el cuello. Cuando Prudence regresó a la habitación, él ya estaba de pie a un par de pasos de la cama. «Ve a la bodega, Prudence», ordenó. «Yo vigilaré su sueño esta noche». La doncella no protestó. Se limitó a obedecer su orden, saliendo de la habitación en silencio. Esa noche Lord Grafton no durmió en la misma cama que su esposa, pero sí en la misma habitación. Continuará.